que en un momento dado, cuando él estaba clamando, de momento cae la gloria de Dios, en ese lugar, cae el Espíritu Santo, se derrama en ese lugar. Él empieza a sentir, ¿verdad?, el mover del Espíritu, y en ese momento, cuando la gente iba caminando, pasaba caminando por ahí, empezaron a sentir una profunda convicción de pecado y de arrepentimiento. Pero lo más terrible de esto es que a partir de ese momento, gente de todos los estatus sociales y económicos, ricos, poderosos, políticos, yo decir diputados, políticos y gente común y corriente, empezaron a congregarse en ese lugar feo, ¿verdad? Hacían cultos, ¿verdad?, hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, según el Espíritu Santo, ¿verdad?, según el mover del Espíritu Santo los llevara. Pero lo más tremendo que a mí siempre me ha llamado de la atención del avivamiento de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, es que a pesar de que era un lugar feo, un lugar sucio, por decirlo así, o bueno, a lo mejor ya lo habían barrido, ¿verdad?, era una bodega abandonada donde se reunían multitudes para buscar al Señor, y no les importaba ni la clase social ni el tipo de edificio en el cual estaba. Era un lugar más feo que este. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que la gente al haber sentido la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, se había arrepentido de sus pecados, se había humillado, y no había en ellos orgullo ni vanidad, y por eso no andaban buscando un templo bonito, un predicador elocuente, sino lo que andaban buscando era un buen lugar donde reunirse, ¿verdad? Y bueno, el orgullo desarrolla una actitud también temeraria que tiende a tentar a Dios. Mucha gente, cuando es orgullosa, el orgullo evangélico, ¿verdad?, a veces dice, no pasa nada, ¿verdad?, vamos a endrogarnos por fe. Por fe, porque la palabra de Dios dice que el Señor suplirá nuestras necesidades y no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Y vamos a comprar un coche en fe. Vamos a sacar una casa en fe. Vamos a sacar una estufa, un refrigerador, una cama, ¿verdad? No nos alcanza el dinero para pagar las letras, pero en fe lo vamos a hacer. Y muchas veces eso es un tipo de orgullo. Orgullo espiritual, ¿verdad?, que desarrolla una actitud temeraria que tienta a Dios, porque a veces queremos que Dios supla, o más bien cumpla nuestros caprichos, ¿verdad? Que decimos, es que yo soy hijo de Dios, como se predica en la actualidad. Yo soy hijo de Dios, soy hijo del rey, y el rey quiere que viva bien, ¿verdad? Quiere que viva prósperamente, entonces vamos a endrogarnos en fe y el Señor proveerá, y eso es tentar a Dios muchas veces. Y el orgullo, con el orgullo hay otra cosa que se desarrolla, que es la soberbia. Ahora bien, ¿qué es la soberbia? Se dice literalmente que la soberbia es un deseo y una pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Y no solamente de sometimiento a Dios, sino a cualquier tipo de autoridad o a cualquier grupo. Porque a veces cuando somos soberbios no queremos unirnos a X grupo, ¿verdad?, determinado grupo, porque nos sentimos superiores y sentimos que no encajamos en ese grupo. Entonces yo no me junto con ellos. Ellos son unos pobres ignorantes, ¿verdad?, que no saben, ¿verdad?, no fueron al instituto bíblico como yo, no han estudiado la palabra de Dios como yo, ¿verdad?, no sirven como yo, ¿verdad?, son unos inútiles. Es también la soberbia una pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es un estado opuesto al de la humildad. Y se dice que la soberbia es el móvil en el corazón del hombre caído, ¿verdad? Es lo que lo mueve, la soberbia en el corazón del ser humano caído, y a veces en el corazón de muchos creyentes, ¿verdad? Lo mueve a tener una constante lucha de emulación, ¿verdad? O sea, de comparación, de ensalzamiento, ¿verdad? De decir yo soy superior a los demás, quiero que me reconozcan. También la soberbia se dice que es un velo que cega la razón. Increíblemente, pero la soberbia, el orgullo, la altanería, la soberbia es como un velo, espiritualmente hablando, que cega la razón y el entendimiento, embruteciendo la conciencia
y saca a la persona de su realidad y de su condición real, como por ejemplo, como le pasó a Satanás, que creyó que podía ser igual a Dios. ¿O han escuchado la historia del traje del rey, el traje invisible del rey? Un cuento para niños. ¿Nunca lo has escuchado? ¿Tú lo has escuchado? El traje del rey, algún día búsquela en internet, el traje invisible del rey. Cuenta esa historia, es una historia para niños, que dice que había un rey que era muy orgulloso, era muy soberbio, muy vanidoso, su reino era muy pomposo, ¿verdad? Y en una ocasión llegan dos sinvergüenzas, que eran muy astutos, y le dicen: no, rey, nosotros hacemos unos vestidos, pero mira, en este día te traemos una maravilla, ¿verdad? Y le dice al otro sinvergüenza, ya se habían puesto de acuerdo: tráeme esa tela maravillosa, ¿verdad?, que solamente pueden ver aquellos que son muy inteligentes y muy nobles. Y viene con un supuesto rollo de tela, ¿verdad?, y según la empieza a desenvolver, y le dice: mire, rey, ¿ve usted los colores que tiene? Y el rey no veía nada, ¿verdad? No veía nada, pero decía: no, es que si digo que no veo nada, voy a quedar como tonto, voy a quedar como ignorante, ¿verdad?, como necio, porque dicen ellos que esa tela solamente la puede ver la gente muy inteligente y muy noble. Ah, sí, veo la tela, qué color tan hermoso, ¿verdad? Y le dicen ellos a los nobles, ¿verdad? Del reino estaba la corte real, y les dicen: señores nobles, ¿cómo ven esta tela? Ay, sí, una tela maravillosa, mira cómo brilla esos colores, cómo destellan esos colores. Y verdaderamente no era nada, era una treta solamente de estos, porque le querían sacar el dinero al rey. Entonces le dicen: mire, rey, ¿qué le parece si le hacemos de esta tela, le hacemos un traje maravilloso, que solamente usted, que es noblísimo, que es altamente y sublimemente inteligente, podrá ver, y solamente la gente que sea así como usted la podrá ver, ¿verdad? Y dice el rey: sí, como no, ¿verdad? Ah, pero para esto denos tantas bolsas de oro, ¿verdad? Y se meten a trabajar un cuarto, y supuestamente están trabajando ahí, ¿verdad?, y cortando la tela. Y iba el rey: ¿cómo va, verdad? Pues ya va bien, mira, aquí le vamos surciendo. Y él veía, pero no veía nada, pero no podía decir nada al rey, porque iba a quedar como tonto, hasta que supuestamente le acaban de confeccionar su vestido, el traje real, ¿verdad?, el traje del rey, así se llama la historia. Y se lo pone y sale a la calle en un cortejo real, ¿no? Y la gente, para no quedar mal, algunos decían, unos se quedaban callados, ¿no?, porque lo veían que iba desnudo, pero otros decían: ay, qué traje tan hermoso, mi rey, ¿verdad?, maravilloso. Pero verdaderamente iba encuerado, ¿no? Hasta que un niñito, cuenta esa historia, que un niñito se empieza a reír y dice: ja, el rey anda en calzones y anda encuerado, anda desnudo, ¿no? Y en ese momento el rey se da cuenta que verdaderamente lo habían engañado y que era un tonto. Pero ¿por qué no se dio? Bueno, sí se dio cuenta, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedió todo eso? Por la soberbia y el orgullo, porque la soberbia es un velo que cega la razón, el entendimiento, embruteciendo la conciencia, y saca a la persona de su realidad, de su condición real, tal como le pasó al diablo y al rey, al traje del rey. Búsquenlo luego, ahí está en internet. Yo me acuerdo de esa historia, era una de mis historias favoritas, ¿verdad? La soberbia también implica satisfacción excesiva por la contemplación propia. ¿Se acuerdan de Gordolfo Gelatino? Que decían: qué bonito soy. Ah, no, ese era Paco Stanley, ¿verdad? Ese era el Gordolfo Gelatino, el que cantaba "Ahí, madre", de los polivoces, ¿verdad? La soberbia implica satisfacción excesiva por la contemplación propia, ¿verdad? Te paras en el espejo y te empiezas a ver, ¿verdad? O llegas a la puerta de la iglesia y te paras así, viéndote los cristales de la puerta de la iglesia, y dices: wow, Señor, qué siervazo te sacaste, Señor, suertudote, ¿sí? Y menosprecia a los demás. La soberbia o el soberbio, ¿verdad?, se siente mejor y más importante que el prójimo, a quien minimiza de forma constante. Por eso se comporta de manera arrogante y suele generar rechazo entre el resto de la gente. El soberbio siempre anda así como gallo con el pecho, ¿verdad? Gallo pechugón, ¿verdad? Así por todos lados. ¿Qué pasó, hermano? El Señor te bendiga. Aleluya, gloria. Bendito seas, ¿verdad? Y tiene una actitud arrogante, antipática, ¿verdad? Y por eso genera el rechazo de la gente y también de Dios. El soberbio,
respecto a la soberbia, el soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes, como le pasaba a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma creían que debían de ser los que debían de estar por encima de toda la cristiandad, ¿verdad? Porque eran muy orgullosos. Y de hecho, esa mala actitud de orgullo y soberbia, los llevó a formar la secta católica que hoy conocemos, la iglesia católica apostólica romana, porque ellos pensaron, después de algunos siglos, que ellos debían de ser los que deberían de supervisar y gobernar al mundo cristiano de aquel entonces, porque ellos estaban muy adelantados en conocimiento y entendimiento, supuestamente, ¿sí? Y la soberbia obviamente, como vimos hace 8 días, fue una de las cosas que fue el móvil que llevó al pecado de desobediencia en el huerto del Edén. Ahora, características de una persona soberbia. A ver si está ahí. ¿Sí? Sí está. Sí está. Ajá, esa es la primera, ¿no? Características de una persona soberbia. La mayor parte del tiempo que ocupa lo hace refiriéndose a los éxitos que ha alcanzado y a los logros que ha obtenido a lo largo de su vida, concretamente dentro de su carrera profesional o ministerial también, ¿verdad? O las mamás como mamás las mamás como mamás dicen, ay, es que mi hijo Charlito, ¿verdad? No, mira, es un niño precioso, inteligente, me saca puros 10. No, y me esmeré también con Juanita, ¿verdad? O con Chanita, mi hija, la más chiquita, ¿verdad? No, es una preciosa. Pero ¿qué hace? Tiene apenas 10 meses. Ah, no, es que es una niña tan preciosa que hace unas popositas hermosas, ¿verdad? Así. Hasta ni ganas te dan de tirarla. Y dices, bueno, pues está bien. Siguiente, por favor. Una persona soberbia también disfruta cuando otras personas, fundamentalmente sus adversarios, considera sus adversarios, experimentan el fracaso. El soberbio, de acuerdo a lo que nos enseña la experiencia y la palabra de Dios, ¿verdad? El soberbio experimenta gozo, le da gozo, le da alegría cuando sus adversarios fracasan. El siguiente. El soberbio nunca reconoce sus errores en absoluto. ¿Por qué? Porque la soberbia, como veíamos, es un velo, ¿verdad? Es un que te ciega el entendimiento, y el soberbio nunca reconoce sus errores en absoluto, nunca acepta las críticas, y cuando alguien osa realizar una crítica de su actuación, de su forma de ser, ¿verdad? Lo que hace es comenzar a defenderse atacando. No, pero mira tú también, ¿cómo me pones el dedo encima? Acuérdate que primero debes de ver la bigota en el tuyo antes de ver la paja en el mío, ¿verdad? Está bien que antes de llamarle la atención a alguien debemos nosotros de ver nuestra vida, sí. Pero si alguien nos llama la atención en la casa, en el trabajo, en la calle, etcétera, etcétera, en la iglesia, debemos de ser lo suficientemente humildes para aceptar la corrección. Pero el soberbio nunca reconoce sus errores. La persona soberbia tiene una gran dificultad para pedir perdón. Son de los que mejor lo hago y pues ya veo qué hago, ¿no? Ya después veo cómo lo resuelvo. El soberbio tiene una gran dificultad para pedir perdón, ¿verdad? En concreto, solo en muy contadas ocasiones, ya que cuando no le queda más remedio, ¿verdad? El soberbio dice, es que pues no me queda más remedio más que pedir perdón, pues ni modo, y lo hace de dientes para afuera. Permítame tantito porque ya me empezó a meter aquí en problemas. No seas mala, pásame la mochila que está ahí, ahí adentro. Ya se me bajó la pila. ¿Y ahora qué pasó? Ah, caray. Se me está yendo demasiado rápido. ¿Dónde estamos? Tiene una gran dificultad. Permítame tantito. El cargador, por favor, el azul. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha ido? Lo bueno es que venimos prevenidos, ¿no? Si no, ¿qué hacemos? Mi papá decía, más vale un lápiz corto que una memoria larga.
más vale un buen bosquejo, ¿verdad?, que una buena memoria. Ok. La siguiente, por favor. El soberbio tiene una necesidad imperiosa y a veces ya enfermiza de recibir halagos. Cuando una persona es soberbia, es altanera, es orgullosa, ¿verdad?, tiene la necesidad de que la gente lo halague, pero de manera enfermiza, ¿sí? Y si no lo halagan en un lugar, no lo reconocen, dicen, no, es que aquí no hay amor, aquí no hay amor de Cristo, aquí en este trabajo no me aprecian a mí, aquí en esta empresa no valoran mis riquezas, ¿verdad? Por eso el soberbio necesita que quienes le rodeen estén continuamente alabándolo y resaltando todo lo bueno que hace, las cualidades que tiene y el éxito que está consiguiendo. Y si no lo hacen, ahora sí que se lo echan de enemigo al soberbio, ¿verdad? Ahora, el soberbio es una persona, la siguiente por favor, es una persona que en todo momento necesita tener el control de cualquier situación en la que se encuentre metida. Cuando el soberbio no tiene, conozco una chamaquita, ¿verdad?, una muchachita, que esa muchachita, ¿verdad?, si no tiene el control de la situación, como le pasa a muchos soberbios, muchos orgullosos, no, hombre, se sienten y es que son unos estos, y son unos tontos, y son unos aquí, y son unos allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el soberbio siente que tiene la necesidad de tener él el control de cualquier situación en la cual está metido, ¿sí? No es que tenga espíritu de liderazgo, o no es que tenga actitud para liderazgo, sino que la misma soberbia que tiene lo hace intentar tener el control de todo hasta que lo logra por los medios que sea, ¿verdad? El soberbio, ¿ya? Siguiente. El soberbio se molesta e incluso puede llegar a sufrir por el éxito de otras personas. No sé si se ha dado cuenta que la soberbia y la envidia van de la mano, ¿verdad? Pero hay mucha gente, desgraciadamente, ¿verdad?, a veces dentro de la iglesia, que no puede ver que otros avanzan en el ministerio, avanzan en su vida espiritual, ¿verdad? No puede ver que otro que llegó hace 2 años, apenas hace 2 años, él tiene como 5 o 10 años en la iglesia, por ejemplo, y no puede ver que otra persona que acaba de llegar a Cristo hace 3, 4 años, ya lo hayan mandado a predicar una misión. Hombre, se pone furioso, ¿verdad? Se traba de coraje y dice, ¿cómo es posible que a fulano de tal ya lo estén mandando a evangelizar y yo que tengo instituto bíblico, que tengo discipulados, ¿verdad?, que oro tan bonito, que tengo facilidad de palabra, no me mande a mí el pastor? Y bueno, la humildad y la sencillez y la modestia son cosas contrarias a la soberbia, ¿ok? Ahora sí, quisiera ir brevemente a un análisis a la porción bíblica de Romanos capítulo 12. Acuérdense que empezamos con Romanos 12, versículo 3, pero vamos a ir ahora a la porción bíblica de Romanos 12, versículo 3 al 21. Y vamos a estar leyendo primero versículo 3 al 5, luego 9 al 10 y 14 al 21, porque hay una gran riqueza aquí, un gran entendimiento que en este día Dios quiere mostrarnos en esta porción bíblica. Y bueno, primero que nada dice Romanos capítulo 12, verso 3 en adelante: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, lo que acabamos de leer, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y luego dice a continuación, punto y seguido: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. O sea, ubícate, ¿no? No eres ni lo mejor del mundo, ni lo mejor del rumbo, ni la última Coca-Cola. Eres valioso, dice el Señor, ¿verdad? Qué bueno que le estás echando ganas, tienes dones, como el Espíritu Santo ha decidido repartir, pero no eres lo mejor. O sea, ubícate. Tómate unas pastillas de Ubicatex prácticamente, ¿ah? Dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. En pocas palabras le está diciendo Pablo: mira,
No todos son, como dicen Corintios, no todos son cabezas, no todos son pies, no todos son ojos, todos somos necesarios. Y no por el hecho que tú seas un excelente ojo, vas a ser mejor que la cabeza, o mejor que el pie, o mejor que la mano. O sea, ubícate, humildemente, ¿verdad? Punto y seguido, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Versículo 9. Escuche, por causa del orgullo en la iglesia de Roma, en medio de ellos, y no solamente, yo creo que no solamente en medio de la iglesia de Roma, o sea, de la congregación, sino también fuera de la congregación, en sus casas, en sus trabajos o negocios, ya tenían problemas por el orgullo y la soberbia, porque uno de los propósitos de Dios cuando venimos a Cristo es limpiarnos y purificarnos del pecado y las malas mañas, para empezar a vivir en la vida eterna en Cristo, en una buena vida, una vida de paz, de gozo, de justicia, de humildad, ¿verdad? De mansedumbre, de amabilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Versículo 9. Por causa del orgullo empezó a ocurrir esto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. En esta porción bíblica, versículos 9 y 10, una de las cosas que podemos aprender es que en medio de la iglesia de Roma, de los romanos, el orgullo y la soberbia desencadenada les animaba a fingir amor genuino. O sea, es como, por ejemplo, sí sabemos que como hermanos en Cristo debemos de tratarnos con amor, con aprecio, porque Jesús dijo que la gente los conozca a ustedes por la manera en que se aman, no porque tanto oran, ayunan, predican, sino la gente los va a reconocer como mis discípulos por la forma en que se aman entre ustedes, en que se tratan con amor, se sirven con amor, se ayudan con amor, ¿verdad? Pero en medio de ellos la soberbia y el orgullo les animaba a fingir amor. Ay, qué pasó, hermano, ¿cómo estás? Bendito seas, qué gozo tenerte como hermano, ¿verdad? Por aquí se largaba y, ay, guácale, apesta. Es el hermano pobre que no se lava los pies. Y no, ese orgullo, esa soberbia y orgullo, también les animaba a no dar el reconocimiento honesto que cada quien merecía. Decir, bueno, yo soy bueno para evangelizar, pero el hermano para predicar, ¿verdad? Ese guarachudito que está ahí, no, hombre, mis respetos, cuando predica, sientes que cae la gloria de Dios, ¿verdad? Cuenta que en alguna ocasión Marcos Witt, si sabe conocer a Marcos Witt, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Marcos Witt aquí? Todos lo conocemos, ¿verdad? Ese gran, contaba Marcos Witt, y me tocó escucharlo en un lugar donde decía que dice, yo el gran artista, ¿verdad? Yo que me sentía o me siento a lo mejor, ¿verdad? En una ocasión me invitaron a una campaña evangelística allá en la Sierra de Chihuahua. Y yo después durante la campaña, ¿verdad? Canté y adoramos y exaltamos, ¿verdad? Y cuán grande es Dios, y se echó todo su repertorio y la gente, bravo, bravo, ¿verdad? Aleluya, Marcos Witt, Dios te bendiga. Y resulta que estaban en esas, dice, pero en ese lugar los pastores eran tarahumaras, ¿verdad? Con su calzoncito de manta, sus guarachitos, como se visten los tarahumaras, ¿verdad? Y resulta que estaban en esas, cuando traen un muerto, envuelto en un petate. Y el pastor de la iglesia allá en medio de la Sierra Tarahumara, que era como una misión, pero el pastor tarahumara, vestido así de guarache, calzoncito y todo, con su cotón, su gabán, ¿verdad? Como se llama. Le dicen, pastor, no sé si le habrá dicho pastor, pero quién sabe, llegaron y le dijeron, pastor, es que mi esposo acaba de morir, mire, estaba muy grave, esto y lo otro, ya ve que estuvimos orando y acaba de morir, ¿verdad? Y le dice, nada más se le quedó viendo a la hermana y se quedó viendo el cuerpo, el pastor, ¿verdad? Barachudo, y ahí estaba Marcos Witt. Y le dicen, hermana, no se preocupe, porque la palabra del Señor dice que nosotros podemos orar por los muertos y estos resucitarán. Y empieza a orar el pastor y le decía, Señor, es que yo te amo, yo te adoro, Señor, tú eres mi Dios, tú eres todo para mí, Señor.
ido, Señor, te suplico, Señor, levantes a este varón, le pone la mano encima y el muerto se incorpora. Y se queda Marcos Witt, esto lo contó Marcos Witt en el testimonio. Se queda así, dice, sorprendido, y después se puso a pensar y dijo, ni con toda mi pompa y gloria, yo jamás hubiera podido resucitar a este muerto. Y este hombre, que yo lo puedo considerar como humilde, tiene más poder de parte de Dios en su vida que yo. Tremendo, ¿verdad? Y bueno, versículo 14 dice: bendigan a los que lo persiguen, a los que los persiguen, no los maldigan, sino que pídanle a Dios en oración que los bendiga. En el versículo 14 podemos ver que el orgullo en medio de la iglesia, porque eran problemas, ¿verdad?, que había ahí. El apóstol Pablo, una de las características que tenía, escuchen, las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento principalmente nacieron en base a la necesidad que los apóstoles, guiados e inspirados por el Espíritu Santo, a las necesidades espirituales que ellos veían en las iglesias, ¿verdad? Ellos veían una necesidad en una iglesia, por ejemplo, en Corinto, la iglesia de la ciudad de Corinto. Ahí el problema era la inmoralidad sexual. Y entonces, en base a ellos me imagino que oraban y decían: Señor, dame palabras, ¿verdad? Y empezaban ahí: no sean inmorales, ¿verdad? Y ese inmoral que tiene a la mujer de su padre, expúlsenlo, castíguenlo, ¿verdad? Y empezaban a escribir, ¿verdad? Y los apóstoles, como en este caso Pedro, Juan, Santiago, muchas veces es que a veces no sé si se ha preguntado cómo se formó el canon bíblico del Nuevo Testamento. Cuando yo estaba en el instituto todavía pensaba que ellos se ponían así: Señor, muéstrame, revélame. Y Dios le decía: escríbele a los corintios, escríbele a los tesalonicenses, ¿verdad? Ay, sí, Señor. Y empezaban a recibir revelación, ¿verdad? No, ellos se enteraban de problemas, se enteraban de dificultades, como la soberbia, el orgullo de los romanos, como la teoría del reemplazo, ¿verdad? Y empezaron a escribir. Pablo empezó a escribirles: a ver, muchachitos, ¿verdad? No dejen que el orgullo, ¿verdad?, de tal manera les haga a no bendecir a los que los persigan, ¿verdad? Y se bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan. ¿Por qué? Porque eso era lo que Jesús había enseñado. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan, ¿verdad? Hazles bien a los que te maldicen y te maltratan. Eso era parte de la doctrina cristiana. Pero aquí dice, aquí podemos ver que el orgullo en medio de ellos, como iglesia, como cristianos, ¿verdad?, desgraciadamente, los incitaba a no pasar por alto las ofensas y a maldecir a los que los agredían o les hacían algo malo, ¿verdad? El orgullo los mantenía trabados. Y a no mostrar, obviamente, compasión ante Dios por ellos, tal como Jesús había enseñado, ¿verdad? Una de las causas por las cuales hay falta de perdón en la vida de las personas es por orgullo. Porque el que es de corazón manso y humilde, así como Jesús, aunque lo estaban matando ahí en la cruz del Calvario, en su humildad de corazón dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Yo a veces digo: me echa, Señor, yo en tu lugar le hubiera dicho que les caiga un rayo a los infelices, ¿verdad? Pero pues el Señor era muy manso de corazón. Versículo 15: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos, escuche, como para no disfrutar de la compañía de gente común. ¿A qué gente común se refiere? Acuérdense que hace rato decía yo que la iglesia de Roma estaba compuesta por gente muy prominente, políticos, comerciantes poderosos, gente muy intelectual, pero también gente muy sencilla del mundo, ¿sí? Dice: no sean tan orgullosos. Vuelvo a repetir desde el 15: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. ¿Y por qué les dice esto, verdad? Porque el orgullo también les mostraba a no mostrar compasión, ni empatía, ni solidaridad cuando alguien se encontraba triste o cuando alguien estaba alegre. Cuando alguien estaba triste decían: sí, que el Señor te bendiga, voy a orar por ti, ¿verdad? Anímate, ¿verdad?
Por eso la Biblia dice, lloré con los que lloran. O sea, solidarízate con él. Si alguien está llorando, está sufriendo, solidarízate con él. Y si alguien está contento, di, qué bueno, mi hermano, qué bueno, ¿verdad? Que ya le hiciste, bendito sea el Señor, aunque tú estés pobre. Porque a veces los pobres también son muy orgullosos. ¿A poco no? A veces puedes no tener ni un solo peso, ¿verdad? Dices, el hambre me tira, ¿pero qué? El orgullo, ¿verdad? El orgullo. Por orgullo no voy a pedir fiado ni prestado, ¿verdad? Si tenga que ayunar 3 días hasta que Cristo venga a ayudarnos. A veces hay que ser lo suficientemente humilde para doblar las manitas y decir, ayúdame por favor. Nunca se me va a olvidar, un día leí que siempre me ha ayudado en las ventas, un libro, no me acuerdo si era de Don Mandino, a lo mejor tú debes de saber, Víctor, de Don Mandino, de quién, que tenía una imagen que decía, un hombre así, ¿verdad? Se le quedaba viendo a un cliente, y decía la imagen, dime feo, pero dame pan. ¿Has visto esa? ¿De qué libro es, Víctor? Creo que es de la de Padre Rico. Sí, Padre Rico, no, bueno, de pero de Robert Kiyosaki, ¿no? Pero no, yo la vi hace como 30, 40 años, Robert Kiyosaki, ahora se apellida, todavía ni salía del mercado todavía. Bueno, el caso es que yo lo vi tenía yo como 6, 8 años, hace como 40 años, salud. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a veces hay que ser tan humilde, aunque seas poderoso, para decir, ¿sabes qué? Ayúdame porque no puedo. Ayúdame porque no sé, ¿verdad? Aún las iglesias más poderosas y más prominentes en algún momento dado tienen la necesidad de la ayuda de alguien. No saben cómo resolver un problema, esto o lo otro. Y un día me acuerdo que estábamos ahí en Amistad. Yo era encargado de mantenimiento. Tenía yo, arriba de mí era uno de los líderes, era jefe de mantenimiento. El jefe, y yo era el encargado de mantenimiento. Y no sabían cómo colocar, bueno, sí sabían, pero costaba. Y estaban buscándole cómo colocar los proyectores aquí, estaban acá. Yo estaba de metiche ahí, oye, espérame, los líderes, los pastores asistentes. Y le decían al pastor principal, ¿verdad? Mira, se puede hacer esto, lo otro, venden unas bases por internet y cuestan tanto. Y aquel decía, que a veces salen caras, ¿no? Bueno, hasta que le digo a mi que era mi ayudante, le digo, esto se resuelve con una bieleta. Ustedes saben que es una bieleta, ¿verdad? Una bieleta de coche. Se le solda una plaquita con hoyos, arriba se atornilla, se hace una cruz, una base de madera, y se asienta ahí, y santo remedio, lo mueves para allá y para acá y tiene movilidad. Le dije a él, y no sé cómo fue, ¿verdad? Que fue más persistente, fue y les dijo, es que él sabe cómo. Y me voltearon a ver así con cara de, ¿tú, chancludo? Ya que me dice el líder principal, ¿verdad? El pastor principal de esa iglesia, ¿verdad? Se ven para acá. ¿Tú sabes cómo se resuelve? ¿Sí? ¿Cómo? Con 2 bieletas de coche o de camioneta. Con 2 bieletas, él sabía que era. Dice, a ver, tú, fulano de tal, uno que era mecánico, que tenía un taller, ¿no me puedes conseguir 2 bieletas? Sí, ahorita te las pido, te las trajeron de volada, que le hacemos la forma de la base, la soldamos, le hicimos una cruz de madera, le hicimos el hoyo, las colocamos, atornillamos, ahí está fulano. Se quedó así, todos se quedaron así. Ya le habían, casi habían sacado, ¿cómo se llama? Hasta querían sacar un astrolabio, ¿verdad? Y para ver, y que la inclinación, y que de aquí va para allá, y bueno, un chorro de cosas le estaban dando ahí, y yo dije, no, esto se resuelve así nada más. Y bueno, pues está bien. Ok, volviendo a esto, el orgullo les impedía tener una convivencia armoniosa entre ellos, ¿verdad? Porque no eran ricos y menospreciaban la convivencia con la gente pobre y sencilla. Se hacían bolitas, se hacían, como pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Que se hacen bolitas, grupos, que los ricos no se juntan con los pobres, ¿verdad? Y los pobres obviamente, ¿verdad? Se sienten ofendidos y no se juntan con los hermanos ricos. No los vayan a contaminar y les vayan a pasar la unción de cómo hacer billetes, ¿verdad? Y el orgullo y la arrogancia también, en medio de la iglesia de Roma,
les había hecho pensar que eran más sabiondos, más ilustrados y más iluminados por el Espíritu Santo que el resto de las iglesias, y ese es un grave error. Cuando pasan los años y lees la Biblia, te das cuenta que a Dios, a cada iglesia, a cada ministro, cada ministerio, cada cabeza en cada iglesia, le da una función especial. Por ejemplo, yo tengo amigos, pastores en esta tierra, que son unos excelentes evangelistas. Se acercan a alguien y desde que se está acercando ya le está predicando, ya le está evangelizando, ¿verdad? Hay otros que son unos excelentes misioneros, ¿verdad? Son buenos para establecer misiones fuera y dentro de la ciudad. Pero hay otros que son excelentes maestros, que tienen un discernimiento. Tienen un discernimiento, ¿verdad?, de la palabra. Dicen, no, un momento, la palabra de Dios es esto y esto está equivocado por esto. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? A nosotros aquí como iglesia, hay un servidor, yo soy pastor y maestro porque es el ministerio que Dios me ha dado. Y el Señor nos ha dado un discernimiento escritural y también espiritual para cuando te dicen algo, no es que mira que fulano que dice, no, un momento, esto está equivocado, porque la Biblia dice así, 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 y está en tal parte. Y ya la gente se queda así. Pero eso, o sea, por tener cada iglesia o cada líder, ¿verdad?, o cada ministerio tener una gloria, una virtud, no te hace mejor que el resto de la cristiandad en tu tierra o en el mundo. Y desgraciadamente esa actitud que tenían los romanos se pasó a la iglesia católica, y hay una denominación que salió de la iglesia católica, o dos que han salido de la iglesia católica, que tienen ese orgullo que se trajeron arrastrando de la iglesia católica romana: los reformados y los carismáticos neopentecostales. Los carismáticos neopentecostales piensan que son la última Coca-Cola del desierto, por eso les llaman iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Y los reformados sienten que son los ainanita en teología, en entendimiento y conocimiento. A causa de esa soberbia y orgullo no se dan cuenta que tanto los reformados predican una bola de herejías, producto de la metafísica, y los reformados predican la predestinación y el calvinismo como producto de la falsa doctrina gnóstica griega de la predestinación. Pero ellos son los más... Yo soy el maestro del instituto bíblico de aquí del CEI, ¿verdad? Entonces, pues está bien. ¿Pero predicas calvinismo? Sí. ¿Predicas predestinación? Sí. Bueno, que Dios te bendiga. Versículo 17: nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. En el versículo 17 y 18 podemos ver que la actitud de orgullo y soberbia los incitaba a la venganza y a la falta de perdón. Al ser bien orgullosos los romanos, la iglesia de Roma, al ser bien orgullosos entre ellos, también eran bien vengativos. El hermano no me dio el asiento, me la va a pagar, ahora no le voy a dar la hostia. No, eso es otro lado, no. Ahora no lo voy a dejar que pase a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Quítate, hazte para allá. ¿De verdad? Aunque nos dé risa. Pero pues, el orgullo y la soberbia, ser orgulloso y soberbio nos hace parientes del diablo, ¿verdad? Necesitaba a la falta de perdón. También el orgullo les impedía comportarse bien en obediencia a la voluntad del Señor con respecto al perdón y a la armonía, a la paz. El orgullo les impedía mantener la paz entre ellos, ¿verdad? Y una de las cosas que no debe de haber en una congregación y en medio de los cristianos es problemas y divisiones. Esos son obras de la carne. ¿Verdad? Contiendas. Todo porque se da, en el libro de Santiago dice, ¿por qué se dan las contiendas? ¿Por qué se dan los pleitos entre ustedes y hasta quieren matar, verdad? Por la maldad, el orgullo, la soberbia. Versículo 19 en adelante dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Esto lo dice Proverbios. Si tienen sed, dales de beber.
al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. En otras versiones dice amontonarás ascuas, o sea, harás que le arda la cara de vergüenza, ¿verdad? No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y podemos ver aquí que por el orgullo les animaba a tomar venganza, no podían comportarse humildemente y pasar por alto las ofensas. El orgullo, por el orgullo no querían dejar las cosas en manos de Dios, sino que querían hacer justicia por sí mismos. Y por la falta de humildad, ¿verdad? El orgullo, la falta de humildad en sus corazones, hacía que el mal y la venganza los gobernaran. Así rompían con el amor de Cristo y la enseñanza de compasión, misericordia y humildad. Y el orgullo precisamente, la siguiente por favor, el orgullo precisamente les había generado muchísimos problemas en medio de ellos. La falsa humildad, ¿ha escuchado de la falsa humildad? ¿O ha visto hermanitos así, ¿verdad? Que llegan a la iglesia? ¿Cómo está usted, hermano? Ya lo he comentado otras veces. Muy bien, hermanito, aquí sufriendo por la gloria del Señor y la obra del Señor, pero aquí estamos humildes, sufriendo, pero aquí estamos, Señor. Y esa falsa humildad, ¿verdad? Cuando alguien llega, ¿cómo está? Bendecido, hermano, bendecido, hermanito. No es el otro, ¿eh? Perdón, estoy muy payaso. Hay mucha gente que se comporta así dentro y fuera de la iglesia, y conocemos a lo mejor a alguien que no es cristiano, ¿verdad? Pero también se comporta así, ¿verdad? Pero esa gente que aparenta mucha humildad, ¿verdad? Mucha modestia, desgraciadamente la falsa humildad tiende a ser orgullo disfrazado. ¿Cómo estás? Bendecido. Aquí pasando. Ya sabes, el Señor es bueno, pero también nos atribuye. Pero ahí vamos, poco a poquito. La falsa humildad es aquella actitud que la gente toma para hacerse pasar por alguien modesto y miserable. Escuchen, para hacerse pasar por alguien modesto y miserable con la intención de obtener empatía, reconocimiento y generar, ¿cómo se llama eso? Cuando quieres que alguien te tenga, tiene otra cosa, y generar lástima entre la gente. Ay, pobrecito, lo vamos a ayudar. Vamos a orar por él porque está sufriendo mucho. La falsa humildad es una apariencia de sencillez y de escasez, pero en el fondo se encuentra el orgullo como motor de esa falsa humildad, ya que esta falsa humildad en realidad busca el reconocimiento y admiración de la gente. Los fariseos, por ejemplo, se paraban y decían: Señor, estamos sufriendo como tu pueblo. Se paraban a orar en las esquinas. Tu pueblo está sufriendo, Señor. Apiádate de nosotros, por favor, Señor, por favor. ¿Y qué era lo que decía Jesús que buscaba? Reconocimiento de la gente. Era una apariencia de piedad, una apariencia de humildad, pero verdaderamente era soberbia y orgullo porque buscaba el reconocimiento, dice el Señor, ¿verdad? Siguiente, ¿cuál es la solución al orgullo y a la soberbia? Ya vimos qué es el orgullo, qué es la soberbia, algunas características, hay muchísimas, pero en este día pues no puedo, ¿verdad? Porque si no nos extenderíamos mucho. Y ahora vamos a ver cuál es la solución al orgullo y a la soberbia. De hecho, de antemano les quiero comentar algo, porque está casi al final. El orgullo y la soberbia es diabólico. El orgullo y la soberbia son cosas muy sutiles que son parte todavía de la naturaleza corrompida que habita dentro de nosotros. El orgullo y la soberbia debemos de tener mucho cuidado con eso, porque es muy sutil y se te empieza a meter, ¿verdad? O lo tenemos y no nos hemos dado cuenta y sigue siendo el motor de nuestra vida. Pero eso hace que traiga el juicio de parte de Dios y que traiga el rechazo de parte del Señor. Y por eso también muchas veces nuestras oraciones no son contestadas por el Señor. Ahorita vamos a ver por qué. Solución al orgullo y a la soberbia. Definitivamente la única solución para el orgullo y la soberbia es seguir el ejemplo perfecto de vida, que es ¿quién? Cristo Jesús. Mateo capítulo 28, híjole, no le puse ahí, ¿verdad? No, es Mateo 11, creo. Sí, no me equivoqué, pero es Mateo 11, versículos 28 al 30.
donde el Señor dice: vengan a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Hoy en la actualidad los cristianos aprendemos esto del Señor. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué cree que el cristianismo en Occidente a veces es tan soberbio y orgulloso? ¿Tiene usted alguna idea? Porque la cultura occidental está altamente influenciada por el modo de pensar greco-latino. Y los greco-latinos, el imperio griego y la cultura, el imperio romano y la cultura griega eran altamente soberbios y altaneros. Y como decía yo al principio, la humildad la consideraban como una ofensa. Decirse que eras humilde era como decirte la peor ofensa en la actualidad. Eres un bruto, eres un tonto, no seas teto, ¿verdad? Seas naco, de verdad, perdón, pero así se consideraba. Ok, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es Mateo 11. Y Jesús dijo, siguiente, Jesús dijo: aprendan de mí. La palabra aprender en el griego es la palabra manzano, que significa saber, estudiar, aprender. O sea que deberíamos de estudiar su estilo de vida y aprender su estilo de vida para incorporarlo a nuestra forma de vida. O sea, aprendan de mí, o sea, manzano. Conózcanme y copien mi estilo de vida, ¿verdad? Y luego dice el Señor siguiente, dice: aprendan de mí, que soy manso. La palabra manso en el griego, es la palabra praos, que significa ser una persona gentil, llevadero, guate, ¿verdad? Yo, mi brother, ¿cómo estás? Véngase para acá, venga, eso sí, véngase para acá, ¿verdad? Ser manso, amable, pacífico. Se aprendan de mí, que yo soy manso, pacífico, humilde, gentil, porque así era Jesús, ¿verdad? Siendo el gran Rey de Reyes, la Biblia dice que Él rasgó los cielos y se humilló a sí mismo, siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, adorado en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Adorado en el universo entero por millones de ángeles. Ahora sí, se convirtió en un simple ser humano. Y luego dice, el siguiente dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. La palabra humilde en el griego es la palabra tapeinos, que significa deprimido, figurativamente humillado en circunstancias o en disposición de corazón, ¿verdad? Tú puedes ser el mejor, ¿qué será? Beisbolista, por ejemplo, del mundo mundial, ¿verdad? Del mundo entero, pero llegas a un lugar y, ¿me da permiso de entrar, por favor? Oh, ¿cómo no? Si tú eres fulano de tal, ¿quién es el mejor beisbolista ahorita? En mis tiempos era Fernando Valenzuela, ¿verdad? Pónganse que en sus tiempos Fernando Valenzuela llegara y dijera: señor, ¿me da chance de entrar, por favor? ¿Cómo si tú eres el toro de Chihuahua? Pásale. No, yo aquí me quedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a molestar la reunión ahí, verdad? No, aquí me quedo, yo desde aquí escucho. Humillado en circunstancias o disposición, condición humilde, bajo, pobre, modesto, sencillo, de espíritu humilde. Y si hay algo que Cristo Jesús ha querido siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores ha querido siempre, es que su pueblo aprendamos de Él estas dos cosas: a ser mansos, no mensos, es otra cosa, mansos y de corazón humilde. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde, pero rechaza al soberbio. Si hay algo que caracterizaba al Señor Jesucristo, era la humildad que tenía en su corazón. ¿A poco no era humilde? Era tan humilde que, siendo el Rey de Reyes, le lavó los pies a sus discípulos. Una tarea que era considerada que la tenía que hacer el menos importante del grupo o de una casa. El sirviente más chafita, ¿verdad? Él dijo: a ver, vengan para acá, muchachitos, siéntenseme ahí, yo les voy a lavar los piecitos. No, maestro, ¿cómo crees, maestro? Cállate,
porque si no me dejas hacer esto contigo, tú y yo no tenemos nada que ver, le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Si tú no dejas que yo te lave los pies, entonces tú y yo no tenemos nada que ver, porque no estamos en el mismo canal, o sea, no estamos en la misma humildad de corazón. Señor Jesús era tan humilde de corazón, que permitió que lo maltrataran y lo crucificaran. Él lo permitió, siendo el soberano de los cielos, ¿verdad? Se despojó de su gloria divina y se convirtió en un simple ser humano. Y cuando lo estaban asesinando, era tan humilde de corazón que aún en esa situación oró por sus angustiadores, dice la Biblia. Pidió al Padre que tuviera misericordia, ¿verdad? Eso hay que ser humilde. Alguien que esté pega, cachetea, apuñala y apuñala por la espalda, y aún así todavía sigues tan humilde. Vas, te arrodillas y dices: Señor, no sabe lo que hace, Señor. Aún no ha nacido de nuevo, no es salvo, está en el pecado. Tenle compasión, Señor. No lo vayas a castigar, no lo vayas a rematar con un rayo, ¿verdad, Señor? Mejor permítele que te conozca para que cambie, Señor. Ten misericordia. Permitió que Judas, era tan humilde el Señor, y es tan humilde, que permitió que Judas le robara y lo traicionara. Y esto y muchas otras cosas más demostraban su humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Siguiente, vámonos rápido porque tenemos que terminar. La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición, de criatura de Dios, opuesta a la presunción, hipocresía u orgullo. La humildad de corazón reconoce sus capacidades y limitaciones principalmente. El que es humilde, una vez un hombre que no era cristiano me dijo algo que me dejó así. Un hombre muy inteligente, descendiente de japoneses. Ya ven que los japoneses son. Y dijo: es imposible. Me dijo: amigo Gustavo, porque yo dije: ¿cómo sabe usted, ingeniero? ¿Cómo sabe de verdad? Sabía de todo te sabía. De plática que le sacaras, te la desarrollaba, ¿no? Te dejaba. Me dije: ¿cómo sabe usted, ingeniero? ¿Cómo sabe usted? Y me dijo: ¿sabes qué, amigo Gustavo? Es imposible que una sola mente conozca todo del mundo. Dice: nos necesitamos unos a otros, porque lo que yo sé, tú sabes cosas que yo no sé, y otro sabe cosas que yo no sé, y yo necesito de otros, y ese otro sabe de otras cosas que yo no sé, ¿verdad? Y era tan humilde también de corazón este hombre. Ok, la persona humilde reconoce la dependencia de Dios, no busca el dominio sobre los semejantes, ¿verdad? En la humildad, en determinados contextos, la humildad también puede referirse a la actitud de quien se somete o se rinde a la autoridad de una instancia superior. El Señor Jesucristo se sometió a las autoridades romanas y judías, al Sanedrín, y permitió que el Sanedrín lo condenara, siendo el Rey de Reyes. Al humillarse y convertirse en ser humano, se sometió a la autoridad del Sanedrín y se sometió a la autoridad de los romanos para que lo asesinaran, lo mataran. Y en el cristianismo, la humildad implica reconocer la propia pequeñez ante el enigma de la vida, aceptar la igual dignidad de todos los seres humanos. El que es soberbio y altanero y orgulloso se ve por encima de todos. El que es humilde dice: todos estamos por igual. Y bíblicamente, siguiente por favor, bíblicamente, el que es humilde, el que es cristiano y verdaderamente es humilde, se rebaja a sí mismo. Siguiente, Filipenses, por favor, Filipenses 2, verso 3. ¿Han escuchado esta escritura que es Filipenses 2, verso 3? Donde dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Una palabra muy difícil, muy difícil. Yo creo que a todos nos cuesta muchísimo trabajo considerar a la gente superior a nosotros mismos, por naturaleza y por influencia grecolatina. Los orientales no tienen tanto ese problema, tienden a ser más humildes de corazón. Pero los que somos occidentales tenemos el gran problemón de
pues bueno, ya no me veo por encima, pero por lo menos al mismo nivel. Pero el Señor dice, no hagan las cosas por egoísmo, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Qué difícil es esto! Cuando yo lo leí por primera vez me quedé así, ¿cómo que yo voy a considerar a los demás como superiores? O sea, quiere decir que yo voy a ser el gato, el sirviente de todos, ¿cómo se llama eso? El tapete de todos, prácticamente. Humildad, en el griego es la palabra tapeinosufrune, que significa en esta porción bíblica, tapeinosufrune en esta porción bíblica, humildad significa humildad de mente, de corazón. Que tú aquí en la cabeza te metas, que la gente, para que no tengas problemas de orgullo, meterte aquí en la mente, en el corazón, que los demás son más importantes que tú, aunque lo seas. Puede ser el mejor cristiano, el mejor comerciante, el mejor empleado, el mejor padre, el mejor pastor, el mejor, no sé, lo mejor, tú puedes ser lo mejor, pero Dios dice, métete aquí en la cabeza, aquí grábatelo, que todos son mejores que tú. Y cuando te lo grabes, vas a ver la diferencia. Si hay alguien que verdaderamente se rebajó a sí mismo y fue humilde hasta lo sumo, hasta la muerte, fue Cristo Jesús. Amén. Siguiente. ¿Qué dice Dios en su palabra con respecto al orgullo y la arrogancia? El orgullo, la soberbia, la arrogancia, ¿verdad? ¿Qué dice Dios acerca de la gente soberbia? Por ejemplo, vámonos rápido. Salmo 18, versículo 25 al 27. Salmo 18, versículo al 27. Tú eres fiel con quien es fiel, irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados, dichosos los humildes, porque de ellos será la tierra. Muchas veces mucha gente cristiana va de bronca en bronca en bronca, quebranto en quebranto, humillación en humillación, porque el Señor humilla a los altaneros. Pero si yo no soy altanero, pues hay que pedir discernimiento. Señor, soy altanero, y te va a empezar a mostrar si sí o si no. Salmo 136, verso 6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. O sea, da gracia al humilde, pero al soberbio, al orgulloso dice, mira, lárgate para allá que no te quiero ni ver. Es más, ni me pidas. Es más, ahí te voy a mandar, pero calamidad, órale, que deje de estar dando verga, para que se le quite lo arrogante. Proverbios capítulo 21, verso 4. Proverbios 21, verso 4 dice, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Proverbios 29, 23 dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Hay una historia que cuenta el Señor Jesucristo del fariseo y el publicano pecador, ¿verdad? El fariseo ahí, Señor, te doy gracias porque ayuno 2, 3 veces a la semana, porque doy mis diezmos y no soy como este asqueroso pecador publicano, ¿verdad? ¿Y qué hacía el publicano allá, el cobrador de impuestos? Arrodillado ahí, tirado en el suelo, berreando, y Señor, sé propicio a mí, Señor, ten compasión porque soy una porquería, Señor, perdóname. Y dijo Jesús, ¿quién se fue justificado? ¿Quién se fue perdonado, declarado libre de culpa delante de Dios a su casa? Y dice uno, pues yo creo que el publicano, ¿no? Pues sí, porque el que se ensalza, el que se enaltece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla a sí mismo, será enaltecido. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece. Hay gente que dice que Dios no odia ni aborrece. Dios sí aborrece. Hay 6 cosas que el Señor aborrece. Aborrece es la palabra sané, que significa aversión, odiar, aborrecer, ¿verdad? Menospreciar, no te me acerques.
Hay veces que vengo bien sudadote, ¿verdad? Todo puercote, y abrazo a mi esposita maravillosita y dice, ay, dice, hazte para allá, guácala. Pues claro, a cualquiera le daría asco, ¿no? Que llegas y abrazas a alguien todo sudadote, puerco, y dices, ay, por favor, hazte para allá. Ay, perdón, mi amor. Yo soy un cochino. Tienes razón, vengo bien puerco. Hay 6 cosas que el Señor aborrece, que el Señor sané, y 7 le son detestables. Los ojos que se enaltecen. Llegas a un lugar. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo y el que siembra discordia entre los hermanos. Ojo por andar metiendo división en las familias. Abdías 1, 3 y 4. Tu carácter soberbio te ha engañado. Hablábamos hace rato que la soberbia cega, ¿verdad? Te engaña. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros en las alturas de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles tan alto como el águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré. Esa es una profecía para para la descendencia de Saúl, pero también es una palabra para el diablo, ¿no? ¿Te sientes muy canijo, diablo? Pues hasta el infierno te voy a mandar, dice el Señor. Cuando la gente se enaltece, o como el diablo que se enaltece, ¿verdad? Se enalteció. Cuando la gente siente superioridad, sea verdad o no que sea superior, piensa que nunca fracasará, piensa que es infalible, piensa que tiene el control de todo, ¿verdad? Que nada puede hacerle frente. Pero el Señor dice, de ahí te voy a arrastrar, se te quita lo soberbio. Porque a veces, hermanos, desgraciadamente somos tan soberbios, tan orgullosos y altaneros en nuestro corazón, que ni cuenta nos damos. Porque así como veíamos hace 8 días, así como el rebelde no se da cuenta de su mal comportamiento, de igual manera el orgulloso y el soberbio no se da cuenta que está mal. Piensa que debe de estar, yo estoy en la media, ¿verdad? Y delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del Señor Jesucristo, pues está mal. Debes de ser humilde, porque si no eres humilde, yo te voy a humillar. Porque dice Dios en su palabra que Él humilla a los soberbios. El humilde reconoce sus limitaciones y se previene de todo eso. No vamos a... O sea, tener cuidado, ¿verdad? Porque no somos los enanitas ni somos lo mejor, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Siguiente diapositiva y última. El orgullo y la soberbia me harán una persona malvada y aborrecida por el Señor y la gente. La respuesta es sí. Y de hecho, si Dios lo permite, esta semana en la reflexión bíblica, hace 8 días en la reflexión bíblica hablé acerca de uno de los estorbos de la oración, la rebelión. Si Dios lo permite, no me cambia la jugada, voy a hablar acerca de la soberbia y el orgullo como estorbo, para que Dios te conteste. Como decíamos hace 8 días, estamos aquí para venir a aprender. No estamos aquí para exhibir a nadie, no estamos aquí para señalar a nadie, ¿verdad? No estamos aquí para hacer sentir mal a nadie, pero si el Espíritu Santo nos hace sentir mal, pues qué bueno. Eso quiere decir que nos está hablando, ¿verdad? Y cuando yo estaba estudiando esto en la semana, yo estaba, ay Señor, perdóname, soy un burro, un cabezón, perdón, pero soy un soberbio estúpido, que me siento mucho, pero la verdad soy un pobre, miserable, ciego, como dices en Apocalipsis. Soy un ciego, soy un miserable, no me doy cuenta de el orgullo no me deja ver lo ciego que estoy, ¿verdad? Lo pobre, lo miserable, lo fracasado, lo esto, lo otro. Perdóname, Señor. Y ahora entiendo por qué tantas cosas no se me han dado, que me has tenido así. Porque les voy a decir una cosa y les tengo que confesar algo, y se lo he dicho a mi esposa: no somos la última Coca-Cola del desierto. Esta iglesia, este ministerio no es la última, ni es la mejor del mundo, ni la mejor del mundo. Pero sí tenemos que reconocer que una cosa que Dios nos ha dado es
sabiduría y discernimiento escritural. Él nos ha dado esa capacidad de decir, permíteme tantito, antes de que sepa yo que es una herejía, eso está equivocado, porque la Biblia dice esto, y la Biblia no se contradice a sí misma, ¿verdad? Y eso, somos un ministerio de sana doctrina, pero también de apologético, o sea, de defensa del Evangelio y la sana doctrina. Pero somos una parte ínfima en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Tenemos una habilidad que el Señor nos ha dado, una gracia, pero otras iglesias tienen otras gracias, otros dones, talentos, ¿me explico? Y a veces eso hace que uno se sienta, yo sí conozco la sana doctrina, ellos no. No lo dices, o no lo dice uno a veces, o no lo digo yo a veces, pero en algún tiempo yo tenía eso en mi corazón, hasta que dije, no, eso está mal. Eso es orgullo y soberbia. Eso es orgullo y soberbia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, amados hermanos? Ya para irnos. No se trata de apalear a nadie, se trata de venirnos a aprender, para que si nos damos cuenta de algo, cada quien en su casa vaya con el Señor. Si todos estamos aquí bien y no tenemos problema con la soberbia y el orgullo, bendito sea el Señor. Pero si tenemos problemas con la soberbia y el orgullo, es para que cada quien en casa, allá a solas, digamos, su Señor, tienes razón, esto, perdón. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer bien. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre orare, se humillare, buscare mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, su oración, y sanaré su tierra. Es una bendición arrepentirse. Más que una bendición, es un privilegio que Dios nos concede a través de la sangre y el sacrificio de Jesús. Arrepentimiento. Porque si en el sacrificio de Jesús te podías arrepentir, pero no había perdón ni restauración. Pero gracias al sacrificio del Señor que pagó por el perdón de nuestros pecados, te arrepientes y Él compró el perdón para nuestros vidas. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar rápido porque ya es un poquito tarde. A los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, ¿verdad? Esperamos que esta enseñanza les sea de bendición, de edificación. En esta hora tengo que terminar la transmisión. Que Dios les bendiga mucho. Tuvimos unos problemas de caída de señal, ¿verdad? Se nos fue la señal para abajo, discúlpenos. Pero si el Señor lo permite, a lo mejor en la semana volvemos a hacer una retransmisión de toda la enseñanza completa. Esperamos que les haya sido de bendición y edificación. Excelente tarde.